Pastor, ¿cómo sé si soy un profeta? Pastor, ¿cómo sé si aquel que me profetizó realmente esa palabra proviene de la boca de Dios? Hay una palabra que debemos considerar para responder eso. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, nos habla sobre el profeta Elías. Y el profeta Elías, cuando se presenta frente a Acab, se expresa de la siguiente manera. Estamos hablando de un profeta. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La Biblia dice que esta profecía que salió de los labios de Elías se cumplió. Elías dijo, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire qué interesante la expresión del profeta Elías. Elías dice, número 1, vive Jehová en cuya presencia estoy. Todo aquel que sea usado por Dios necesita. El requisito número 1 y elemental es estar en la presencia de Dios. No me digas que eres un profeta si no estás en la presencia de Dios. No me digas que eres un profeta genuino si no estás en la presencia de Dios. Y escúchame por favor, todo aquel que dice que está en la presencia de Dios, no solamente está en la presencia, también está en la palabra. Todo aquel que habita, que está en la presencia de Dios, no solamente está en la presencia, sino también está en la palabra. Tú no puedes decir que eres un profeta genuino, que tú eres un profeta de Dios, que Dios te usa, que Dios te coloca palabras, que Dios fluye a través de ti, si no estás en la palabra. Porque muchas veces la gente confunde y dice, lo que pasa es que yo estoy en la presencia. ¿Y cómo lo demuestran? Llorando. ¿Cómo lo demuestran? Danzando. ¿Cómo lo demuestran? Hablando lengua. Pero una cosa son las manifestaciones externas, que todas ellas pueden ser imitadas, y otra cosa muy diferente es moverse y vivir en la palabra. El profeta Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No me digas que eres un profeta ni que Dios te usa si no estás en la presencia de Dios. Y número 2, todo aquel que está en la presencia de Dios por consecuencia estará también en la palabra. Tú no puedes ser un profeta, un instrumento en las manos de Dios si no estás dentro de los parámetros bíblicos. Tú no puedes ser un profeta, un instrumento en las manos de Dios si estás fuera del orden bíblico. Yo conozco muchos de ellos. Gente que se levanta en una congregación y comienza a entregar una supuesta palabra profética, pero cuando tú vas a escudriñar su testimonio, su vida, te vas a dar cuenta que no tienen testimonio. ¿Sabes lo que provoca eso? Eso provoca confusión en el pueblo. Estoy seguro que si en este tiempo la muchacha que fue reprendida por Pablo habitase en estos días, estoy seguro que esa muchacha estaría ministrando en los altares, aparecería en los principales afiches de campañas evangelísticas. ¿A quién me refiero? Me refiero a esta muchacha que aparece en Hechos capítulo 16, verso 16 al verso 18. Anótalo. Dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 16, verso 16 al verso 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Mira, escucha eso. Tenía espíritu de adivinación, es decir, que adivinaba. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mira, tenía amos. Y su amo no era Jesús. Su amo no era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira qué interesante, considera esto por favor. Hechos capítulo 16, verso 16 al verso 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu
Y espíritu con minúscula, espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dime, ¿qué hay de malo en esa palabra que le entregó esta mujer? ¿Qué hay de malo en esta palabra que le entregó? Esa palabra subiría el ego de cualquier predicador de este tiempo. Cualquiera podría decir: varón, vino un hombre, vino una mujer y me entregó una palabra y me dijo lo que dice el verso 17 de Hechos 16. Me dijo que yo soy un siervo del Dios Altísimo y que yo soy uno que está y que anuncia el camino de salvación. Mira, con esa palabra cualquiera se enloquece. Por eso que si hay algo que nos falta en este tiempo es discernimiento, es conocimiento de las Escrituras. No todo lo que se mueve en la iglesia es de Dios. Anota eso. No todo lo que pasa en una iglesia, en una congregación, es de Dios. Para eso hay un pastor en la obra. ¿Sabes cuáles son los sinónimos de la palabra pastor? Pastor, anciano, obispo. La palabra obispo, uno de sus sinónimos o de sus significados es el vigilante. El vigilante. El pastor está para vigilar la obra. Cualquier cosa que suceda, el pastor tiene que hablar. El pastor tiene que enseñar. Los coristas no están para transmitir doctrina a la iglesia. El que transmite la doctrina, la enseñanza a la iglesia es el pastor. Dios mío, adóralo por favor en esta hora. Para eso está el pastor, para poder enseñar doctrina, para poder enseñar la palabra. Hechos capítulo 16, verso 16 al verso 18 dice: te lo voy a volver a leer. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres, siervos, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu con minúscula, y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mira qué tremendo. Por eso que todo pastor necesita tener discernimiento. Todo ministro de la palabra necesita discernimiento. Hay gente que está subiendo a los altares y hay gente que está siendo usada por el mismo diablo. Hay gente que está entregando palabras supuestamente proféticas en una congregación y hay gente que está siendo usada por el diablo o por sus emociones. Dios mío, adóralo por favor. Pero para eso está la palabra, para poder guiarnos. Estoy seguro que si esa mujer se presentase en este tiempo, esa muchacha estaría en los principales afiches, en las campañas. Estaría dando su testimonio, estaría exhortando a la iglesia. ¿Por qué? Porque en este tiempo nos falta, hace falta tener discernimiento. ¿Cuántas iglesias han crecido de manera gloriosa bajo la influencia del Espíritu Santo, pero por causa de desconocer la palabra, iglesias poderosas en Dios comienzan a ser destruidas? Cristo lo dijo: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la Escritura. La Escritura te enseña de todo. Deja de ver tanto Netflix y comienza a leer la Biblia. Deja de ver tantas películas y comienza a leer la Biblia. Tu iglesia se la está llevando el diablo, comienza a leer la Biblia, por favor. Cada vez que Dios nos habla, Dios usará a gente que esté acorde a las demandas de Dios. Lo hemos hablado días atrás. Recuerda que los requisitos para los diáconos eran: número 1, tener buen testimonio. Número 2, ser lleno del Espíritu Santo. Y número 3, tener sabiduría. ¿Sabes lo que hacía un diácono? Un diácono comenzó. Las primeras labores de un diácono eran ordenar las mesas, servir a las mesas. Gente que no iba a estar en lo que significa la enseñanza bíblica, en lo que significa la exhortación, en lo que significa cualquier labor que tenía que ver con la palabra. Gente que solamente iba a servir, que iba a acomodar una taza,
que iba a acomodar una taza. Esa gente tenía que tener estos 3 elementales requisitos. Número 1, tenía que tener buen testimonio. Lo primero, buen testimonio. Porque lo primero que tienes que ver en un hombre o en una mujer es su testimonio. Tienes que ver cómo se conduce. Tienes que ver cómo se conduce en su vida cristiana. Si se somete o no se somete a la palabra. Si vive de acuerdo a los preceptos bíblicos o no. O vive en contra de ellos. Tienes que verlo. Cristo dijo, Cristo enseñó, por sus frutos los conoceréis. Y en este tiempo, claro que sí, tenemos que ver los frutos. También hay que meterse a ver el Facebook. Por sus frutos los conoceréis y por su Facebook también. Aunque hay gente que tiene 2 cuentas. Tiene una cuenta que es para cristianos y otra cuenta que es para mundanos. Como tiene doble vida, tiene una cuenta que es para que lo vean los hermanos de la iglesia. Y tiene otra cuenta que es para que lo vean sus amistades del mundo. Adóralo, por favor, que eso no estaba en el bosquejo en esta hora. Si hay algo que nos hace falta es tener discernimiento. La palabra de Dios te permite discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra de Dios te permite eso. Me llama la atención lo que dijo Cristo. Cristo lo dijo. En Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23, dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cristo dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero decirte lo siguiente: Jesucristo no miente. Tú puedes mentir y yo puedo mentir, pero Jesucristo no miente. Si Jesucristo te está diciendo que nunca los conoció, es porque nunca los conoció. Jesucristo les está diciendo: nunca los conocí. Mira qué extraordinario. Gente que echaba fuera demonios, gente que hacía milagros, gente que profetizaba. Mira, te lo voy a volver a leer. Mateo capítulo 7, verso 22. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Número 1, no profetizábamos en tu nombre. Número 2, en tu nombre echábamos fuera demonios. Número 3, en tu nombre hacíamos muchos milagros. Es decir, que hay gente que profetiza en nombre de Jesús sin tener a Jesús. Hay gente que echa fuera demonios en nombre de Jesús sin tener a Jesús. Hay gente que hace milagros en nombre de Jesús sin tener a Jesús. Hay gente que usa el nombre de Jesús sin tener a Jesús. ¿Me puedes explicar eso tú? Bueno, Cristo lo explica de manera clara y Cristo les dirá: nunca los conocí. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Mira, en estos tiempos a la gente pero le enloquece ver cosas sobrenaturales. ¿Qué pasaría si hubieses estado presente frente a Faraón cuando Moisés fue enviado por Dios para presentarse frente a Faraón? La Biblia dice que Moisés fue donde Faraón, lanzó la vara en tierra y la vara de Moisés o la vara de Aarón se convirtió en una serpiente. Ese fue el mandato de Dios. Dios le dice a Moisés: Moisés, tú te vas a presentar frente a Faraón. Y cuando te presentes frente a él, para que él sepa que tú vienes en nombre mío, para que él sepa que tú vienes en nombre de Jehová de los ejércitos, necesito que cuando estés frente a Faraón, tomes tu vara y la lances, la arrojes por tierra, y la vara se convertirá en serpiente. Cuando Moisés escuchó esa instrucción de Dios, Moisés fue donde Faraón, lanzó la vara y se convirtió en serpiente. Y la Biblia dice, y la historia extrabíblica también lo relata, dice que de las espaldas de Faraón salieron los magos, los astrólogos, los encantadores, y algunos de ellos eran conocidos. El Nuevo Testamento los llama Janes y Jambres. No se sabe cuántos magos salieron, cuántos encantadores salieron, pero sin lugar a dudas fueron muchos más que 2. Uno de ellos fue Janes y Jambres. Lanzaron también sus varas estos encantadores y las varas de ellos se convirtieron en serpientes también. Mira qué extraordinario. ¿Cómo es posible que pase eso? Porque no todo acontecimiento sobrenatural proviene de la mano de Dios. Escúchame, por favor. Escúchame, por favor. Deja de pasar por alto la Biblia.
Deja de pasar por alto la Escritura y comienza a observar bien lo que dice la Biblia. Porque quiero enseñarte en esta hora lo que dice la Biblia, que nosotros estamos en medio de una batalla espiritual, donde Satanás buscará la forma de poder confundir al pueblo de Dios. ¿Tú crees que el diablo está contento de que te hayas escapado de las garras del diablo? El diablo no está contento con eso. El diablo buscará la manera de turbarte. ¿Tú piensas, mi estimado pastor, que el diablo está contento de que la obra esté creciendo? El diablo no está contento con eso. El diablo buscará la manera de destruir todo lo que se ha construido. Éxodo capítulo 7, verso 10 al verso 12 dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Mira qué extraordinario. Estoy seguro que si en este tiempo pasase lo mismo, la gente se congregaría en la iglesia de Faraón, porque Faraón tiene muchas señales. Faraón aparentemente tiene más señales que las señales que mostró Moisés. Pero al final del día, escúchame por favor, al final del día, al final de la jornada, toda obra de Faraón, toda obra de Satanás será avergonzada y la obra de Dios prevalecerá. Adóralo por favor en esta hora. Estoy seguro que en estos tiempos, por causa de falta de conocimiento de la palabra del Señor, hay gente que está danzando en las iglesias, hay gente que está profetizando en las iglesias, hay gente que está entregando y recibiendo palabra de gente que no tiene testimonio, de gente que no ha sido regenerada, de gente que es rebelde, de gente que es soberbia, de gente que es atrevida. Adóralo por favor. Pero en esta hora la palabra de Dios viene a hablarnos al corazón. ¿Por qué? Porque soy pastor, y los pastores, la labor que tienen es defender la obra. Hay que defender la obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? No permitas que tu iglesia se destruya. No permitas que tu iglesia se destruya. Al diablo hay que echarlo fuera. Adóralo por favor en esta hora. Y vuelvo al principio. Primera de Reyes capítulo 17 verso 1. ¿Cuáles son las señales de un verdadero profeta? Pastor, por favor, dígame, ¿cuáles son entonces las señales de un verdadero profeta? Primera de Reyes capítulo 17 verso 1. Mira, hay muchas señales, pero solamente te voy a dejar con una. Y con esta vas a responder todas tus inquietudes y va a cambiar tu modo de pensar, tu modo de entender lo que significa que alguien sea usado por Dios. Primera de Reyes capítulo 17 verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, escucha lo que dijo este profeta: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Número 1, la palabra de todo profeta genuino se cumple. Y número 2, o más bien dicho, lo principal, el profeta Elías dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Todo aquel que se adjudique el título de profeta está en la presencia de Dios. Todo aquel que quiera ser usado o que sea usado por Dios está en la presencia de Dios. Y si estás en la presencia de Dios, estás también en la palabra, estás dentro de la palabra, te mueves en la palabra. No hay nada que pueda ser causa de vergüenza en tu vida. ¿Por qué? Porque antes de estar en la presencia necesitas estar en la palabra. Todo aquel que habita, se mueve, se conduce mediante la palabra de Dios, por consecuencia estará en la presencia de Dios. No me digas que eres un profeta si todavía no puedes someterte a la palabra. No me digas que tienes la capacidad de entregarle palabras a otros si la palabra todavía no ha hecho un efecto en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo oro, Señor, en esta hora por cada vida que ha escuchado tu palabra. Yo creo, Señor, que en esta hora tu palabra sana, vivifica, restaura, levanta, corta cadenas y nos orienta. Oriéntanos, Señor. Ayúdanos, Señor, como dijo Pedro, a poner atención a la palabra profética más segura, la cual es la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura. Pedro dijo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Gracias, Señor, tu palabra es verdad, tu palabra nos conduce, tu palabra nos dirige, tu palabra nos enseña. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si desea conectarse o contactarse con nosotros, escríbanos al más 569-6453-6418. Si desea solicitar alguna oración de manera más privada, puede hacerlo a nuestro WhatsApp más 569-6453-6418. Si también quiere aportar a este programa económicamente o monetariamente, lo puede hacer al más 569-6453-6418. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en otra oportunidad. Amén. Bendiciones. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea ofrendar a este programa, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Gracias por apoyar nuestro ministerio y apoyar el programa Despertando tu Espíritu. Despertando tu Espíritu. Dios le bendiga.